¿Ya? Perfecto, chicos. Que tengan un gran día a todos ustedes. Les mando un gran saludo. Sí, un gran saludo. Reciban un cordial saludo de todos los que somos el Colegio Técnico Ecuador y especialmente quienes conformamos el área de ciencias exactas y en este caso a la materia de ciencias naturales. ¿Sí? Como ustedes saben, mi nombre es ingeniero Brian Carvajal. Tenemos como profesor auxiliar al licenciado Gonzalo Bolaños, que nos está ayudando en este día. Actividades de aprendizaje. Destrezas con criterio de desempeño. Entender sobre la distribución de los seres vivos a partir del estudio del relieve. ¿Qué quiere decir, chicos? De que hoy vamos a ver el relieve. ¿Qué significa el relieve? ¿Cómo nos ayuda el relieve para que exista una distribución de los seres vivos? Efectos del clima y el agua con la finalidad de comprender las ubicaciones geográficas y qué características tendrán estas ubicaciones geográficas. La distribución de los seres vivos es el tema que vamos a ver hoy día. La clase explicativa como actividad de aprendizaje y vamos a definir qué son los factores físicos, la altitud, la latitud, la disponibilidad de agua, la heterogeneidad de los hábitats, la insularidad, la superficie, la estabilidad ambiental y el relieve. Sí, un poquito, ¿verdad? Un poquito largo se escucha, pero sin embargo, no es tanto, y vamos a identificar sobre todo cuáles son las características de los mismos, ¿ya? Pero empecemos, los seres vivos y los factores físicos. ¿Qué es? Definamos qué son los factores físicos. Entonces, los seres vivos no se encuentran distribuidos de manera uniforme, es decir, de que no existen todos los seres vivos en todos los relieves, ¿verdad? Sino que va a haber diferentes seres vivos según diferentes relieves, según diferentes ubicaciones, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está bien? Sí, señor Rosero, a ver, diga sí o no. ¿Sí? Ya, perfecto. La distribución actual es producto de procesos evolutivos, geográficos y ecológicos, productos de la evolución de la Tierra. Quiere decir de que no apareció todo de repente, ¿sí? Ni todo ya estaba hecho, sino que a partir de muchos años de diferentes procesos evolutivos, como la creación de cadenas montañosas que habíamos visto, ¿no es cierto? La expansión o la contracción de las costas terrestres, el crecimiento o cómo se va descendiendo el agua en las costas, etcétera. Esto también es un proceso evolutivo y cambio geológico, es decir, de que va cambiando cómo nosotros vemos geológicamente, cómo nosotros apreciamos a lo largo de muchos años, cómo han ido cambiando los diferentes relieves. Y a partir del cambio de los diferentes relieves, va a haber un cambio en el ecosistema. ¿Sí? El ecosistema se va a ver influido o va a estar en función de los cambios geológicos. Definamos qué es la latitud. Es la distancia entre la línea del Ecuador y un punto determinado de la Tierra. La riqueza de las especies o la biodiversidad aumenta por lo general desde los polos hacia el Ecuador, tanto en medios terrestres como acuáticos. La latitud condiciona en gran parte elementos climáticos vitales para los seres vivos como la temperatura, la precipitación y la iluminación. ¿Qué significa, chicos? A ver, vamos a entender eso. Primero, ¿cómo cambian las especies desde los polos hacia el Ecuador? No sé si ustedes se han fijado que en los polos existe una pequeña cantidad de animales, si se quiere, y de plantas. Por ejemplo, los osos polares, pingüinos y animales que soportan las bajas temperaturas en el nivel terrestre, ¿no es cierto? Pero miren, mientras nos vamos acercando al Ecuador, ¿sí? Mientras vamos acercando hacia el centro de la Tierra que nosotros estamos, va a haber una gran cantidad de especies. Inclusive, entendemos de que, por ejemplo, por las corrientes cálidas de Humboldt, ciertos animales que viven generalmente en los polos vienen a reproducirse y y a parir a sus especies en el Ecuador. Es por las características de la latitud. Entonces, imaginémonos a la latitud como una línea horizontal que corre todo el mundo a la altura del Ecuador y mientras nos vamos alejando de esta latitud, van a haber unas diferentes especies. La altitud es la distancia vertical que existe desde un punto de la Tierra o el nivel del mar, así que generalmente suele ser hacia arriba, ¿no es cierto? La biodiversidad disminuye con la altitud. A mayores altitudes, menor diversidad. A menores altitudes, mucha diversidad. Las cordilleras representan una barrera geográfica para muchas especies que habitan en las regiones básicas, ya que éstas no pueden cruzar de un lado a otro debido a que no poseen las adaptaciones necesarias. ¿Qué significa? Primero, que la altitud es un punto desde el suelo, ¿sí? Si se quiere, desde el suelo,
hasta otro, bueno, desde el centro del mar, digamos, hasta otro punto, ¿sí? Es decir, de que, por ejemplo, la altitud de Quito es 3.200 metros sobre el 2.200 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir, miren, aquí está el mar y hay una distancia súper grande y acá está Quito. ¿Sí? Esa se considera como la altitud. Además, si ustedes se fijan, existe una mayor cantidad de especies como mariposas, aves, etcétera, etcétera, ecológicamente en la costa, o mientras vamos bajando a Santo Domingo, ¿sí? Imaginemos la vía Loa Santo Domingo. Estamos arriba, ¿no es cierto? Y no vemos casi nada, vemos solo bosques húmedos y un montón de frío y casi nada de especies de animales, más que conejos silvestres, etcétera, ¿ya? Pero mientras vamos bajando, vamos a ver un sinnúmero de mosquitos, de mariposas, algunos animales silvestres, en algunos ríos ya comenzamos a ver peces, etcétera, etcétera. Entonces, miren, a mayor altitud existe una menor diversidad, pero a mayor altitud, ¿no? A menor altitud existe una gran diversidad. Eso quiere decir que el clima permite. ¿Y por qué la cordillera se convierte en una barrera? Porque para pasar de un espacio bajo a nivel del mar a otro espacio bajo a nivel del mar, tienes que pasar primero una cordillera, ¿sí? Y los animales silvestres, o los animales que, por ejemplo, viven en Santo Domingo, para poder llegar a Quito, si se quiere, que no es tan bajo, pero para llegar a Quito, tienen que subir toda la cordillera y no cuentan con las condiciones necesarias como pelaje, reservas de grasa, etcétera, para aguantar el frío y por lo tanto no podrían pasar y se podrían morir, ¿no es cierto? Entonces, es una de las características de la altitud. ¿Cómo vamos diferenciando la altitud? ¿Cómo a ciertas altitudes solo pueden existir un cierto tipo de especies gracias a su condicionamiento físico? La disponibilidad de agua. Esto es fundamental. Para que exista agua, para que exista vida, perdón, debe existir agua. Las zonas extremadamente áridas como los desiertos tienen una menor diversidad a causa de la escasez de agua. Entonces, bueno, haciendo referencia a donde hay una gran cantidad de agua, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir, chicos? De que para que pueda existir agua, para que pueda existir vida o una gran cantidad de vida o una abundante vida, necesariamente debe haber agua. O si no, existen unas pocas especies que tienen la capacidad de almacenar agua como los cactus, ¿sí? Pero generalmente todos los seres vivos necesitamos una constante corriente de agua. La heterogeneidad de los hábitats. Los lugares con mayor variedad a cuanto a la geología, tipos de suelo, climas, altitudes, poseen una mayor diversidad porque favorece la variedad de recursos disponibles para el desarrollo y proliferación de las especies. ¿Qué significa, chicos? De que mientras más especies existan, por ejemplo, de frutas, una gran cantidad de animales van a poder vivir ahí, ¿sí? Pero mientras menos especies de frutas, bueno, si existe, por ejemplo, una menor cantidad de plantas, los seres autótrofos no pueden alimentarse, ¿no es cierto? Esto quiere decir de que no va a haber un consumo de estos seres, no va a haber una variedad de estos seres y por lo tanto no va a haber otros seres superiores que tengan la capacidad de alimentarse de ellos. Entonces, mientras existan muchas más frutas o muchas más plantas, va a haber muchos o cierto animal va a poder alimentarse de diferentes frutos y por lo tanto va a garantizarse la supervivencia de ese animal y al garantizarse la supervivencia de ese animal, va a haber seres superiores que pueden consumir ese animal, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda cuando hay una gran variedad de hábitats. La insularidad es la riqueza de las especies en territorios insulares es menor que en los territorios continentales. Las islas constituyen un tercio de los puntos calientes de la diversidad debido a la alta tasa de endemismo. ¿Qué significa? De que la cantidad de animales o la cantidad de plantas para consumo de estos animales es muy pequeña. ¿Y qué sucede cuando es muy pequeña? ¿Qué sucede, chicos? Generalmente se llegan a limitar los recursos. Entonces, ¿por qué es peligroso introducir especies que no son endémicas de los lugares? Porque, por ejemplo, si tú metes un gato a Galápagos, este gato se va a encargar de comerse diferentes aves que son endémicas de Galápagos, ¿no es cierto? Entonces, así vas a comenzar a alterar el hábitat de estas especies. Además de que es menester decir de que en Galápagos no existe una gran cantidad de frutos
para que se puedan alimentar estas aves, ¿sí? O todos los animales que hay ahí, no hay una gran cantidad de comida. Entonces, ¿qué quiere decir? De que generalmente en las islas existe una menor cantidad de alimento que las que existen en la región continental. Por eso hay mayores asentamientos, especialmente humanos, en la parte continental. La superficie. En general, cuando mayor es una región, más especies contiene. Las áreas comprendidas entre los trópicos constituyen una inmensa zona de la Tierra. ¿Qué quiere decir, chicos? De que mientras más grande es el país, si se quiere como ejemplo, muchas más personas va a haber. Sucede lo mismo con las especies. Mientras más grande es la sabana, más especies van a existir en la sabana, ¿sí? Por ejemplo, Brasil es un país gigantesco y va a tener muchas más personas que Ecuador, que tiene 17 millones de personas, que es un país territorialmente en superficie mucho menor que Brasil. La productividad primaria es un tema bastante extenso, intenté resumir lo que más pude, pero sin embargo es bastante extenso. Ecosistemas terrestres, las zonas de mayor productividad primaria se ubican en la región ecuatorial, ¿sí? Mayor productividad primaria, donde la combinación de temperaturas cálidas y precipitaciones durante todo el año mantienen elevadas tasas de fotosíntesis. ¿Por qué el Ecuador es un país tan rico? ¿Por qué tenemos tanta productividad? Porque primero tenemos una temperatura adecuada, 25 grados centígrados. Generalmente tenemos una atmósfera de presión en la costa, ¿sí? O en Quito 780 milímetros de mercurio, y siempre nos llueve, siempre tenemos lluvias, ¿no es cierto? Por más de que sea el invierno, perdón, el verano más cruel, siempre va a haber una lluviecita que nos va a mantener a nuestros embrios hidratados, ¿sí? Entonces siempre va a haber fotosíntesis para las plantas y para las algas. La mayor tasa de productividad primaria no la tienen los ecosistemas terrestres, sino los ecosistemas marinos, que son los más productivos de la Tierra. ¿Por qué? Porque generalmente la temperatura a nivel del mar casi nunca cambia, y si cambia, cambia en centésimas de grados centígrados. Segundo, siempre está en un ambiente húmedo, porque está en el mar, ¿no es cierto? Al estar en un ambiente húmedo, siempre va a tener crecimiento de bacterias, como habíamos visto nosotros en la proliferación de bacterias que debe estar en un ambiente húmedo. Y tercero, siempre va a tener una reposición de las especies, porque los peces con sus desechos se encargan de alimentar a los pequeños microorganismos. Entonces, miren, nosotros tenemos en el mar una mayor cantidad, ¿sí? Por ejemplo, la actividad de las algas y del fitoplancton, gracias a las condiciones climáticas y la humedad que existe en el océano. En el océano abierto, la productividad primaria está determinada por la dinámica estacional termoclimática, que es la capa que está dentro del agua la que produce un cambio drástico en la temperatura, y el transporte vertical de los nutrientes desde las aguas profundas hasta las aguas superficiales. Entonces es como la posición, ¿no es cierto? Los nutrientes que están abajo, cuando ya se ven debilitados los de arriba, por una diferencia de concentración que se llama difusión, pero eso vamos a ver ya cuando sean más grandecitos, la concentración de abajo de nutrientes es mayor que la concentración que está en la superficie. Entonces, por difusión, los nutrientes que están abajo van a subir a la superficie, perdón, van a ir a la superficie y por lo tanto se van a regenerar, ¿sí? Y los peces o animales que viven en la parte superior van a alimentarse. Hay un documental que, por ejemplo, el pez martillo y el tiburón ballena y el tiburón martillo, principalmente el tiburón ballena es el mamífero más grande del mundo en referencia a la familia de los tiburones. La principal alimentación del tiburón ballena es fitoplancton. Quiere decir de que este animal gigantesco, gigantesco del tamaño de un bus, se alimenta esencialmente de fitoplancton. ¿Qué quiere decir? De que la cantidad de fitoplancton y nutrientes que existen en el océano es gigantesca, o sea, es realmente superior a lo que podemos imaginarnos para que tengan la capacidad de albergar a esa cantidad de animales, porque peces pequeños y peces gigantescos como el tiburón ballena se pueden alimentar de fitoplancton, quiere decir de que el océano tiene una gran cantidad de nutrientes, ¿sí? En los océanos tropicales, esta mezcla vertical de nutrientes es bloqueada por el termoclima permanente. Las tasas máximas de producción primaria se registran a lo largo de las costas, sobre la plataforma continental y en las zonas de arrecifes. Por eso, chicos, tienen una gran cantidad de especies las costas, porque como habíamos visto nosotros, la formación de la pared coralina
¿sí? De los corales, le permite que sea un ambiente preciso, un invernadero excelente para que se pueda dar la evolución de diferentes especies. Entonces, la productividad primaria, que quiere decir la cantidad de alimento que tiene diferentes especies, se incrementa exponencialmente en los lugares donde existen barreras naturales, como en los arrecifes de coral. Además de que el mar ya es un lugar, como habíamos visto, gigantesco de recursos, pero también en los arrecifes de coral o en las costas tenemos una gran cantidad de nutrientes. Y por eso hay tanta diversidad. En las costas, generalmente los pescadores no tienen que irse millones de kilómetros, perdón, no millones, sino miles de kilómetros dentro de la costa para traer pesas, ¿no es cierto? Sino, generalmente cuando nos vamos a la playa vemos a las barcazas a unos 2 kilómetros adentro y ya pueden capturar, porque cerca a los perfiles costaneros es donde existe una mayor cantidad de recursos, ¿sí? Hay una mayor cantidad de nutrientes y al haber mayor cantidad de nutrientes hay una mayor cantidad de peces y por lo tanto ahí es el lugar propicio para pescar. La estabilidad ambiental. Los ambientes físicamente extremos limitan la diversidad del organismo. En los 50 grados de latitud que abarcan los trópicos, la temperatura media anual varía muy poco. La relativa ausencia de perturbaciones en las últimas decenas de miles de años desde el Pleistoceno podrían explicar la gran diversidad de selvas húmedas ecuatoriales. ¿Qué quiere decir, chicos? De que hasta los 50 grados de latitud, nosotros estamos en los 0 grados de latitud, pero los 50 grados de latitud, ¿qué quiere decir? Hasta las costas si se quiere, hasta las costas, las costas finalizando Venezuela, todavía tienen una gran cantidad de bosques húmedos que ayudan a la proliferación del ecosistema, ¿no es cierto? Porque tienes una gran diversidad, tienes un clima que permanentemente llueve, tienes una temperatura adecuada y tienes una atmósfera de presión. Tienes todas las características para que puedan crecer ecológicamente las especies, es decir, de que existe una mayor estabilidad hasta los 50 grados de latitud, existe una gran estabilidad del ecosistema, ¿sí? Tienes todas las características y no tienes cambios tan bruscos, ¿no es cierto?, como generalmente suelen ocasionar en Norteamérica, pongamos un ejemplo, donde magnéticamente se pueden ocasionar, por ejemplo, tornados, que son cambios brusquísimos del ecosistema, ¿no es cierto? Porque un tornado puede destruirte millones de hectáreas. ¿Y por qué esto es importante hablar de la estabilidad ambiental? ¿Por qué Sudamérica no tiene tornados ni huracanes? Porque magnéticamente los polos de la Tierra expulsan quiere decir, o ahuyentan, sí, ahuyentan a los tornados. Quiere decir de que gracias a nuestra ubicación privilegiada desde el Ecuador, siempre va a ser el polo magnético desde el Ecuador hacia los polos. Entonces, siempre van a verse alejados los tornados gracias a nuestro magnetismo. Podremos verlo un poquito más con ejemplos cuando regresemos a clases porque me parece bastante interesante. El relieve, finalmente, es uno de los factores que determina la distribución de muchas especies en el planeta, ya que puede representar una gran barrera para la dispersión de ellas. El origen de las cordilleras montañosas y de los valles es producto del movimiento de las placas tectónicas y de la acción posterior del agua que erosiona y moldea las rocas y genera condiciones de relieve propias de cada región. Entonces, como habíamos hablado hace un momento, el relieve es una de las características principales, ¿no es cierto? Porque nos permite, primero, gracias a la ubicación geográfica, gracias a la altitud, la latitud, etcétera, que son todos los componentes que nos permiten hablar del relieve, ¿sí? Porque debe estar estabilidad ambiental, la cantidad de agua, la latitud, la altitud y todas las condiciones que acabamos de estudiar. Todas estas están ubicadas en un relieve específico, ¿no es cierto? Vamos a imaginarnos el relieve de Quito, ¿sí? Que está a una altitud definida, que está a una latitud definida, que tiene una presión de 760 miligramos de mercurio y que tiene una temperatura que oscila entre los 18 y 22 grados centígrados y una humedad relativa del 36%. Entonces, miren, este es un relieve, ¿sí? Porque tiene todas las condiciones. Hablemos del relieve de Guayaquil. Debe estar a unos 40, máximo 100 metros sobre el nivel del mar. Debe tener una presión muy cercana a los 100, a la atmósfera, que son los 101 milímetros de mercurio.
perdón, 760 milímetros de mercurio, debe tener una presión y una temperatura muy cercana a los 25 a 30 grados centígrados y debe tener una humedad relativa fácilmente del 60%. ¿Sí ven? Entonces, los relieves de Quito, donde teníamos una humedad relativa que oscila al 30%, y en Guayaquil, que tenemos una humedad relativa del 60%, nos da diferentes características de relieve, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos tener diferentes especies. Es decir, en Quito no vas a tener una iguana, como lo tiene en Guayaquil. Gracias a la temperatura, la presión y el relieve. Miren, 560 milímetros de mercurio de presión en Quito, 760 milímetros de presión en Guayaquil. Quiere decir de que diferentes especies a diferentes presiones van a sobrevivir. Por eso no sé si ustedes han visto, y perdón que suene tan común, pero no sé si han escuchado que cuando llevan, por ejemplo, una gallina en el bus, cuando pasa desde la costa hacia Quito, generalmente se muere. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Por el cambio de la presión. ¿Sí? El cambio de la presión hace que generalmente los animales no soporten este cambio brusco y por lo tanto fallecen. ¿Sí? Suele suceder en todos los aspectos. Entonces, miren la importancia importancia del relieve y cómo te garantiza la vida las diferentes condiciones que acabamos de estudiar, ¿no? Entonces, miren, vamos a repasar. Latitud, la ubicación hacia los meridianos, la altitud, el punto hacia la tierra, la disponibilidad de agua, qué tanto hay de agua en una zona, la diversidad de los hábitats, qué diferentes especies existen en un hábitat, cómo son insularmente, cómo está distribuida la producción, la superficie, qué tan amplia es la superficie, la productividad primaria es qué tanto alimento existe y finalmente la estabilidad ambiental, que es que no existan cambios bruscos del clima, ¿no es cierto? Todos estos factores nos llevan a la conclusión del relieve. La bibliografía que ocupé es el libro de Ciencias Naturales de décimo educación básica, El origen de la vida y la tierra, es el tema y la distribución de los seres vivos que se encuentra en la página 136. Eso es, chicos, y yo les agradezco mucho. Voy a habilitar los micrófonos para ver si hay alguna preguntita. Ya, dicen, gracias, todo bien. Ya, perfecto. Voy a tomar lista. Señor Amagua. Dígame. El tema que manda por ahí hasta que no podemos mandar. Entreguemos no hay problema. Un video, algo así. Amagua. No. Ayala. Hice solo son dos deberes. Ayala, ¿no? Es que están a la lista. Azaña. No, tampoco Azaña. De nuevo. Gente. Benítez. Dame un segundito. Espero que todos estén bien en su casa. Les mando un gran saludo a ustedes y a sus padres. Espero que nos podamos ver pronto. Por favor, quédense en casa. Tengan la bondad de respetar las diferentes disposiciones de las autoridades. Todo espero de que pronto nos podamos ver y todo esté bien. Sí. Dice un salito, le agradezco mucho. ¿Alguna cosa que decir? Ya, gracias, Brian. Yo también. Un saludo a todos los padres. Que pasen con sus hijos y no salgamos de nuestras casas. Gracias, Lisa. Muchas gracias, chicos.